El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué bueno, qué bueno! Ahí va la cámara, ahí va la cámara. Mi hermano, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que con brazo poderoso tu vida salvó. Santos, estatuas e imágenes ya no adorarás, no. Al Señor tu Dios tú servirás y a Él temerás. Jehová tu Dios es fuerte y celoso, y en medio de ti está. Haz lo bueno, lo recto delante de Él, o Él te destruirá. Por eso cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Sus mandamientos y estatutos pon en tu corazón. Oye, hechiceros ya divinos ya no consultarás, no. Al Señor tu Dios tú servirás y a Él temerás. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les habla su amigo y pastor Florentino Hernández del Templo Apostólico Maranatha, trayendo su programa Levantando al Caído. En este día, hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta hora, aleluya, yo quiero traerles un tema muy importante que se titula ¿Por qué me es difícil comprender los caminos de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué me es tan difícil sujetar mi carne a los deseos que tengo? ¿Por qué? Quizás usted ahí donde está se preguntará lo mismo, ¿por qué me es difícil seguir lo que Dios me está ordenando que yo haga? Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Isaías 55, 8 y 9. Nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe, hermano, hermana, gloria al Señor, de lo que tenemos nosotros necesidad y lo que podemos soportar. El Señor no nos da cosas que nos van a echar a perder. El Señor nos quiere mantenernos bien. Gloria al Señor, pero Él quiere que obedezcamos su palabra, que dependamos de Él 100%. Como les decía hace rato, a veces que se nos hace difícil entender los caminos de Dios o lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque nuestra carne está corrompida. Nuestra carne quiere lo más peligroso. Nuestra carne quiere lo que no le agrada a Dios. Pero cuando Dios nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Límpiate, purifícate. Quiero derramar cosas grandes en tus manos. Y cuando Dios nos dice, límpiate, purifícate, automáticamente se nos viene el pensamiento que tenemos que abstenernos de toda cosa, que tenemos que ayunar para que nuestro cuerpo se empiece a santificar de las cosas inmundas.
Pero ¿por qué nos dice Dios que nos santifiquemos? Porque quiere darnos cosas mayores, cosas más grandes. Quiere que tengamos la mente de un adulto, la mente de Cristo, porque eso es lo que quiere que tengamos. Cuando venimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo ya. Entonces tenemos que andar como anduvo Él y tenemos que pensar como Él piensa. Muchas veces nosotros no queremos sujetarnos. Muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Vemos la necesidad en el prójimo y no le ayudamos. Gloria al Señor. Por eso es de que como los pensamientos de Él no son los nuestros, o los nuestros los de Él, por eso nosotros tenemos una mente tan pequeña, o sea, tenemos grande la mente, pero no la usamos toda. Y ese es el problema, que lo mínimo que usamos, lo usamos para nuestros deleites, para las cosas que no le agradan a Dios. Por eso es muy importante que tú y yo nos sujetemos a la palabra de Dios. Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Nuestro deleite, hermano, gloria al Señor, es todo lo que le desagrada a Dios. Y todo lo impuro, lo impío, es lo que al cuerpo le gusta. Le gusta el robo, le gustan las fornicaciones, le gusta el adulterio, le gusta emborracharse, le gustan las fiestas, gloria al Señor. Pero todo lo que es del mundo es en contra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, que tiene que ver la luz con las tinieblas. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Tú que ya has escuchado la palabra de Dios, tú no vas a ser tomado por ignorante en aquel día que estemos delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces escudriñamos la Biblia, pero no para ponerla por obra, sino que escudriñamos la Biblia para estar jugando espaditas. Estamos queriendo sacar lo que queremos, lo que nos conviene a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que nosotros pensamos que es, pero lo que pensamos nosotros está errado, porque Dios son las cosas diferentes para Él. Muchas veces nos aprendemos pasajes bíblicos, pero para estar contendiendo. Y al último ya nomás estás viendo los errores del hermano, de la hermana, del pastor. Oh, no, es que esto es así, y ya sabes más. Y la palabra de Dios nos dice que nos hagamos como que no sabemos nada. Porque todo lo que sabemos, todo lo que hemos escudriñado, hermano, hermana, gloria al Señor, es eso lo que nos está o nos va a juzgar en aquel día, la palabra de Dios. Por eso nosotros, en cualquier problema, en cualquier situación, cuando vemos que la carne no se quiere sujetar, entonces tenemos que clamar a Dios. La misma palabra de Dios nos dice allá en el libro de Jeremías 33:3. ¿Qué nos dice? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te puedes imaginar, aleluya, lo que está diciendo el Señor, que te quiere dar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que yo no conozco. Pero lamentablemente, en lugar de clamar a Dios, al Ser Supremo, al Todopoderoso, estamos clamando a un humano, a un derrotado, a una persona igual que nosotros, hermanos, gloria al Señor. Pero si clamamos a Dios en nuestras tribulaciones, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, hermanos, gloria a Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios todopoderoso. Si su palabra dice que por su llaga ya hemos sido nosotros sanados. Si la palabra de Dios dice que cuando Él derramó su preciosa sangre fue para perdonar nuestros pecados. Y si la palabra de Dios dice que Dios es un Dios dueño de todo oro y de toda plata. Entonces, ¿por qué estar padeciendo enfermedades? ¿Por qué estar sufriendo pecado? ¿Por qué estar sufriendo cosas que Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros no queremos abrir nuestras manos? Es más, tenemos las manos incluso hasta boca abajo, no lo suelto. Pero si volteamos nuestras manos y las abrimos,
Dios va a empezar a llenarlas con sus misericordias, con bendiciones. Dice la palabra de Dios que Él va a abrir las ventanas de su cielo y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Gloria al Señor. Por eso es de que en lugar de clamar al tío, a la tía o a la mamá, clama al Señor Jesucristo, que Él va a enviar auxilio desde su monte santo. Él está esperando que tú le clames para poder Él enviarte el sustento. Dice la palabra de Dios, mira, a los pajarillos que ni siembran, ni tienen granero, pero el Señor se encarga de darles, hermano. Gloria al Señor. Dios suple la necesidad. Fíjate, si Dios suple las necesidades a los pajarillos, imagínate a nosotros. ¿Qué es lo que sucede si tu hijo te pide desayuno? Tú le das desayuno. Si te pide comida, tú le das comida. Gloria al Señor. Tú no le das algo malo para él. Ahora imagínate, Dios es mucho mejor para nosotros. ¿Por qué me es difícil entender el camino de Dios? El camino se hace difícil. El camino difícil se hace, ¿por qué? Porque nosotros no queremos sujetarnos, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es de que las cosas se nos hacen más difíciles, porque le estamos peleando a Dios. Estamos peleándole a Dios si no lo dejamos que Él haga la voluntad en nosotros. Gloria al Señor. Así es que, hermano, gloria a Dios, las cosas se convierten difíciles cuando nos alejamos de Dios. Las cosas se vuelven más difíciles. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando el espíritu inmundo sale, dice que anda por lugares secos buscando dónde morar. Al no encontrar dónde morar, dice, volvería a mi antiguo hogar, donde fui echado. Viene y lo encuentra limpio, ordenado. Dice que sale y va y trae 7 espíritus peores que él. Gloria al Señor. Entonces el estado de la persona va a quedar peor. ¿Por qué? Porque no te cuidas, no te guardas. Se te hace difícil dejar las cosas, el pecado. Imagínate nomás, si el diablo es el que vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia, entonces ¿por qué te alejas de Dios y te vienes y te abrazas de aquel que te está provocando todos los males? Aquel que te enferma, aquel que te pone en pleitos, en iras, aquel que te roba tu economía, aquel que te está robando tu hogar, tu familia, tu esposa o tu esposo o tus hijos, que se lo está llevando a las drogas, a los vicios. ¿Por qué te vas a alejar de Dios si vienes y te abrazas de aquel que te está provocando los problemas? Gloria al Señor. Cuando la cosa es bien sencilla, si el Señor nos dice que vas a recibir poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice que vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y le vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá es donde, así es que por eso es muy importante, para poder soportar las pruebas, las luchas, necesitamos ser revestidos con el poder de lo alto, ser revestidos con el Espíritu Santo, para cuando quiera venir el enemigo, aquel espíritu inmundo que quiere entrar, ya no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque ya está el Espíritu Santo morando en ti. Y si viene la tentación, entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué tentación? Escrito está, y no voy a dejarme vencer. Yo no me voy a dejar arrastrar por la lujuria, por los pensamientos, por las cosas fáciles. Yo no me voy a dejar arrastrar. Dice la palabra de Dios que si alguien hiciera volver a un pecador de su mal camino, dice que multitud de pecados van a ser cubiertos. Por eso, hermana o hermana, tú si conoces a alguien por ahí que anda retirado, que anda salido, recuérdale que el Señor murió una sola vez y por todos y para siempre. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, ve y busca este hermano, esta hermana. Fíjate, la palabra de Dios nos dice que nos apartará del amor de Cristo. Vamos a leerlo ahí en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 36 al 37. Y comienza con la pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces nos hemos topado con personas y nos dicen que los cristianos somos tontos, pero no saben el amor que hay en nosotros. No saben que si le damos de comer a uno de sus pequeñines, es como si lo hiciéramos a Dios. Si la palabra de Dios dice que de Él es la justicia, de Él es la venganza, ¿por qué yo voy a tomar la justicia por mis propias manos? Si yo me hago justicia, entonces, ¿de qué me sirve? Por eso es muy importante que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, obedecer la palabra de Dios, orar, tener una comunión con Dios, porque Él es el que nos va a fortalecer, Él es nuestro refrigerio. Cuando estaba el Señor sentado en el pozo, llegó aquella mujer, y cuando llegó aquella mujer le dijo el Señor, dame de beber. Y él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que yo, una mujer samaritana, le estés pidiendo agua si no nos llevamos? Y el Señor le dijo que si ella bebía de esa agua del pozo iba a volver a tener sed, pero si ella bebía del agua que Él le iba a dar, nunca más iba a volver a tener sed. Estamos hablando del agua de su Espíritu Santo. Cuando el Señor nos da de su Espíritu Santo, entonces podemos ver las cosas diferentes. Empezamos a tener esos pensamientos más arriba. Recuerda que estamos predicando bajo el tema ¿por qué me es difícil entender los caminos de Dios? ¿Por qué no son difíciles? ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Él. Todavía nos queremos regir al ojo por ojo y al diente por diente. Me la haces, me la pagas. Cuando no es así. La palabra de Dios nos dice que si nos piden que llevemos una cosa a una mía, dice que le llevemos dos. Que si nos piden el saco, dale la camisa y la corbata. Gloria al Señor. Esa es versión Florentino. Gloria al Señor, pues lo digo para que lo entiendas. Gloria al Señor. Porque muchas veces no entendemos la palabra de Dios porque somos convenencieros. Pero sí queremos ejecutarla. Queremos que todo mundo obedezca la palabra de Dios, pero nosotros no queremos obedecerla. Fíjate cómo dice la palabra de Dios que las cosas que vienen a nosotros son por nuestras propias concupiscencias. Las pruebas, las luchas, es porque no nos preparamos. Podemos hablar de la hormiga, podemos hablar del conejo, podemos hablar de las arañas, animalitos pequeños, gloria al Señor, que se preparan para el invierno. Pero nosotros no nos preparamos ni para tener lo de la renta para el siguiente mes. Porque mira, te lo tomas, dices que cada la semana que entra lo junto. Pero ¿qué sucede? La siguiente semana se te terminó el trabajo y luego andas con el ay. ¿Y para qué? ¿Y por qué me tomé? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice el otro? Demasiado tarde. 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjate cómo es que nosotros mismos nos buscamos el problema. Nosotros mismos nos buscamos estar en ese hoyo.
Pero dice el Señor que aún así Él nos va a dar el soporte. Aún así Dios nos va a la fortaleza para que podamos salir de esa tentación, para que podamos salir de ese problema y podamos ser agradecidos con Él. ¿Cuántas veces el Señor no hace cosas por nosotros? ¿De cuántos apuros el Señor nos ha sacado? Pero muchas veces nosotros, por nuestra dureza, ni siquiera le damos gracias a Dios por lo que nos ha hecho. Las luchas, las pruebas, Dios permite para que no nos olvidemos nosotros y para que aprendamos de esas pruebas, de esas luchas, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Dios permite que sucedan todas estas cosas porque Él quiere que tú y yo le clamemos a Él. Como leímos en Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios, hermano, hermana, quiere que tú y yo dependamos de Él, que no nos salgamos de su cobertura. ¿Qué sucede cuando tu niño pequeño empieza a gatear y después se empieza a parar, se empieza a detener de los sillones? Ya te pide la mano, pero ¿qué pasa si el niño te pidiese la mano y tú le soltaras la mano? ¿Qué sucedería? El niño se iba a golpear. Pero Dios no es de esa manera. O quizás suceden las cosas porque no le soltamos a Dios. Dios nos tiene agarrados de la mano, pero nosotros le luchamos, forcejeamos para soltárnosle. Ya no estamos buscando el favor de Dios, sino que ahora estamos buscando la excusa para poder irnos como la puerca al cielo, como el perro a su vómito. Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir? Que van a ser muchas las aflicciones, van a ser muchos los problemas, pero tú tienes que permanecer firme. Mira lo que dice el Salmo 34, versos 19 al 20, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Oílo bien, tenemos un ser supremo, hermano, gloria a Dios, tenemos un protector. Dice la palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Así es que van a ver pruebas. Él mismo dijo, ¿sabes qué? Es imposible que no haya problemas en este mundo. Dice, más ay, pobre del que por él venga. Entonces cuando tú estás caminando bajo la sombra del Omnipotente, cuando tú estás obedeciendo la palabra de Dios, entonces Él te va a guardar, Él te va a proteger. Fíjate cuántas cosas, cuántas situaciones están pasando en todo el mundo. Pero ¿qué sucede? La mayoría de esta gente ha estado ¿dónde? Haciendo lo que su cuerpo le gusta, en bailes, en orgías, tomando, gloria al Señor, pero para Dios no le damos un tiempito. Si tú te fijas cómo esta gente da la vida, ahí mismo ellos se enredan las bombas y se suicidan por algo errado. Y los hijos de Dios, los cristianos, no queremos esforzarnos a hacer nada por hacer la voluntad de Dios. Pensamos que porque ya somos hijos de Dios, pensamos de que ya todo el mundo son nuestros sirvientes. Ya tienen que venir a saludarme, tienen que venir a darme, tienen que traerme, tienen que hacerme. Gloria al Señor. Y el Señor vino a darnos el ejemplo. ¿De qué? De que teníamos que servir, que ser siervos, no a que nos sirvieran. Por eso, hermano, hermana, gloria al Señor,
tienes que pensar y tienes que quitarte ese pensamiento de que porque ya te arrepentiste, ya te bautizaste, no creas que por eso ya la hiciste y que todo el mundo tiene que servirte, no. Así es que no pongas aflicciones en aquellos, porque los vas a hacer tropezar, los vas a hacer caer. Gloria al Señor. El Señor nos dice que echemos la carga en Él. Salmo 55, 22 dice, déjame decirte, gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, que echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria al Señor. Todas las cosas suceden para bien. Así que no tenemos nosotros por qué estar batallando, por qué estar peleando con Dios. Mejor vamos a sujetarnos a su palabra y el Señor va a añadir. Como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llama, hermano, el Señor te va a proveer. El Señor te va a forjar. El Señor te va a dar. Cuando el Señor anduvo en la tierra, Él apartó a 12 discípulos primeramente. Y por 3 años, oílo bien, Él los estuvo preparando, Él los estuvo enseñando. ¿Para qué? Para que fueran a llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora es lo mismo. Dios nos llama, nos trae a la congregación, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, bautizándonos, nos arrepentimos, nos bautizamos, y el Señor nos da su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando el Señor te da tu Espíritu Santo, te ha dado el poder, te ha dado la autoridad para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, hermano, hermana, gloria al Señor, no pienses ya más, porque me es difícil comprender los caminos del Señor. Se te hacen difícil, ¿por qué? Porque estás peleando en contra de la voluntad de Dios, porque todavía quieres seguir haciendo lo mismo, gloria al Señor. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria al Señor. Así es como va a venir el Señor al tiempo, hermano. Gloria al Señor, de la necesidad. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Yo los bendiga. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.